En este video vamos a mirar un carro multipropósito, el cual es un carro evasor de obstáculos, y él decide hacia dónde debe tomar. No te lo pierdas. En esta primera etapa vamos a desarrollar el código para trabajar con nuestro carro multipropósito y que detecte el obstáculo que se encuentra enfrente de él. He desarrollado dos códigos, un código sencillo y un código más completo. El código sencillo consiste en la detección de un obstáculo cuando se encuentre de frente y automáticamente gira a la derecha. Si no detecta obstáculo, simplemente seguirá de frente. El otro código, que es un código más completo, tiene en consideración un servomotor, el cual va a detectar el obstáculo tanto a la derecha, izquierda o en el centro y toma una decisión para dónde tomar o para dónde debe girar. En el primer caso es un caso muy sencillo y el código consiste en lo siguiente. Tenemos aquí declarado el pin del ultrasónico eco y trigger. Los dos pines nos permiten detectar el rebote de la señal. Tengo unas variables determinada o llamada como obstáculo, que equivale a la distancia, la cual he definido con 14 centímetros, que es la cual él va a frenar. En este caso están los demás códigos que hemos descrito en el ejemplo anterior. No los estoy utilizando, lo único que estoy utilizando es A0, A1, A2. Perfectamente estos pines que tenemos aquí, estos que observamos, los podemos comentar, no hay ningún inconveniente en ello. El infrarrojo de igual manera. Aquí tenemos otras variables llamadas estados, duración, distancias, centímetros y la velocidad, que nos va a determinar la velocidad de nuestro carro. En este caso hacemos la primera configuración, que es eco y trigger como entrada y como salida. Luego los pines, que van a ser los pines que vamos a trabajar a través del puerto analógico que van al puente H, y a través de un PWM vamos a permitir la configuración de su velocidad, siendo la velocidad máxima 255, siendo 245 una velocidad intermedia. Usted ya decide qué velocidad le deja. Aquí tenemos la primera función. He creado varias funciones con el fin de optimizar el código, que es motor parado, stop, motor a la derecha, motor a la izquierda, motor adelante, motor atrás, que se definen de la siguiente manera. Vamos, motor stop, cuando los PWM son 0 de cada uno de los pines del motor. De igual manera, cuando es atrás, el uno está en 0 y el otro en su máxima velocidad, 0 y su máxima velocidad, siendo pin 0 y 1 un motor, siendo pin 2 y pin 3 el otro motor. En este caso, pues simplemente le llame LED. No hay ningún inconveniente para ello. De igual manera usamos motor adelante, motor izquierda, motor derecha. Ahora necesitamos hacer una función diferente que se llama la función de detección del ultrasónico, que es una función muy básica. No se declara void porque necesito que esta función me devuelva un valor, para lo cual se ha declarado que esta función será tipo entera y se llamará dista centímetros o cm, donde configuro el trigger en estado bajo. Estas condiciones nos permiten generar en el ultrasónico el tiempo específico para que se transmita un eco, luego el pin especial, que es eco, reciba esa señal y a través de un cálculo matemático me determine la distancia aproximada del objeto que se encuentra al frente y me rebote y me genere una distancia en centímetros de valor entero. Para este caso se decidió colocarse primero a nivel muy preciso, que es float, o sea que sea en centímetros y punto y algo. Luego esta variable, como la variable está declarada en distancia, pues será un valor entero como tal. Dicho de otra manera, se configura el ultrasónico, se hace el eco, se recibe, se divide y lo que se determine en distancia me va a retornar a donde le haya llamado. En este caso, ya tenemos esta función y vamos en la parte inicial. Entonces tenemos el motor, hacemos un tiempo de 5 segundos con el fin de que me permita colocar las pilas o las baterías a mi carro, se estabilice todo el sistema y cuando esté óptimo, entonces él va a leer obstáculo de frente. Entonces en leer obstáculos de frente él hace lo siguiente, dice leer obstáculo de frente, va a la variable o a la función distancia centímetros, que ya la acabo de explicar, donde calcula los centímetros que tenemos y eso se almacena en cm. CM pregunta, ¿es menor a obstáculo? Si me dice que sí,
entonces en este caso obstáculo está en 14 centímetros. Por ejemplo, el sensor ultrasónico tiene 8 centímetros. 8 es menor a 14, que es lo que yo he declarado. Sí, por tanto, el motor se vaya a la derecha durante 100 milisegundos y automáticamente el motor sigue adelante. Vuelve y pregunta, CM, obviamente como ya se movió, entonces ya no hay un obstáculo, entonces el motor ¿qué va a hacer? Girar hacia adelante, o sea, seguir hacia adelante. De igual manera, sigue hasta que exista otro obstáculo y siempre estará girando a la derecha, o si no, adelante, a la derecha o adelante. Como se pueden dar cuenta, es un código muy fácil, muy sencillo. Prácticamente aquí solamente utilice a la derecha. He declarado otras variables como derecha, adelante, atrás, etcétera, porque nos servirá para un código posterior. En este momento no lo estoy utilizando, pero sí los declaré. Entonces, si resumimos el código sería algo muy sencillo, solamente iría a derecha. Prácticamente todo este código que se encuentra aquí hasta el stop no iría, por ejemplo, quedaría así. Solamente quedaría distancia, motor derecha, leer obstáculo. Son código más o menos de 113 líneas. Y recordemos que aquí hay unas variables que no las estoy utilizando, así que no es necesario. Este código simplemente lo subimos a nuestro carrito y ya podemos verificar su funcionamiento. Aquí tenemos nuestro segundo código, el cual ya incluye al servo. He declarado la variable mi servo. Los pines echo y trigger han sido configurados en el pin 3 y en el pin 2. El obstáculo máximo es de 14 y el mínimo es de 2. ¿Por qué debo declarar 2 o por qué se recomienda? Porque muchas veces el ultrasónico suele generar algunos errores en su medición y suele colocar valores inferiores a 0 y por ende pues nos puede generar un error en nuestra medición. Luego están las variables normalitas que hemos venido trabajando. Las que nos interesan son LED, pin 0, 1, 2, 3 y 4 que están en los pines analógicos A0, A1, A2, A3. Y tenemos estas variables cm, centímetros a la derecha, centímetros al centro, centímetros izquierda y cm que he declarado. Los ángulos que he declarado, como son 3 posiciones, voy a tener un ángulo a la derecha. En este caso, el ángulo que yo he definido no lo definí como 0, sino como 30, como para dejar como unos obstáculos más que todo casi frontales, no tanto laterales. Luego el otro ángulo no lo declaré 180, sino 150. Y en el centro, pues si es 90 grados, su velocidad máxima es 245. Para lo cual se define que el servo estará en el pin 13. Declaro los pines entradas-salidas del ultrasónico, los pines de los conversores analógicos digitales como salida y arrancamos nuestro código. Lo primero es colocar o ubicar nuestro servo en el centro, dejo pasar unos 3 segundos para que se estabilice, paro el motor, que es el mismo código anterior, stop motor, luego vamos a la función principal que dice void loop. En void loop vamos a leer el obstáculo. Cuando leamos el obstáculo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a la función. Aquí dice leer obstáculo y por ende se va a la función cm distance cm, que es la misma función de la lectura del ultrasónico. Aquí está, que se coloca el trigger durante bajo durante 2 microsegundos, luego en alto durante 10 microsegundos, luego en bajo. En este caso se disparó el trigger, o sea, la señal de audio y esperamos que el eco rebote. Y cuando rebote, automáticamente se almacena eso y nos retorna distancia. Cuando nos retorne distancia, entonces ya significa que tenemos esa variable que se va a almacenar en cm. Ahora nos pregunta, cm es menor o igual al obstáculo máximo, o sea 14, y cm es mayor a 2 centímetros. Entonces el rango será entre 2 centímetros y 14 centímetros. Si ese es el valor, significa que voy a colocar mi motor, o sea stop. Luego coloco el motor a la derecha, o sea en un ángulo de 30 grados. Luego dejo pasar un segundo para que el motor se estabilice, no genere ruido y el ultrasónico no se mueva, porque recordemos que el ultrasónico estará encima del servo. Luego mido esa distancia, paro el motor por si acaso se haya movido. Luego coloco el motor a la izquierda, espero el servomotor a la izquierda, luego genero un segundo y mido otra vez la distancia. De esta manera he medido la distancia a la derecha y distancia a la izquierda y se almacenan dos variables, cm derecha, cm izquierda. Ahora comparo. Si la distancia de la izquierda es mayor a la de la derecha, significa que en la izquierda no hay obstáculo, pero sí lo hay a la derecha, por lo cual giraré el motor a la izquierda. Entonces giro el motor a la izquierda, genero un delay de 500 milisegundos,
De igual manera, si el obstáculo de la izquierda es menor al de la derecha, significa que hay obstáculo en sentido contrario. Ahora el motor se gira a la derecha. Mire, el uno es a la derecha y el otro es a la izquierda. Y hago el mismo delay. Obviamente, al hacer ese movimiento, él vuelve a la lectura y pregunta si el obstáculo está entre los valores de 2 y 14 centímetros, entonces haga algo. En este caso, como ya los giré, significa que ya no va a estar dentro de estos rangos, por lo cual él automáticamente va motor adelante y sigue girando el carro hasta que encuentre un obstáculo. Siempre estará preguntando centímetros y haga el cálculo centímetros y haga el cálculo. En el momento que encuentre algo, mire, siempre hay el motor stop, o sea, vamos a parar el motor. Ahora sí miremos de forma práctica cómo se desarrollaría este montaje. Vamos a cargar los dos códigos y vamos a mirar su funcionalidad. Les recuerdo que para este tipo de montajes se recomienda tener baterías recargables de buena corriente porque esto consume rápidamente el consumo de nuestra batería. Miremos nuestro proyecto funcional. Vamos a mirar la funcionalidad de nuestro carro multipropósito con el código básico que nos permite detectar un obstáculo y evadirlo. Entonces organizamos, esperamos los 5 segundos. Muy fácil y sencillo de realizar. Ahora le voy a colocar un kit de baterías recargables, se lo voy a colocar encima del carro. Le coloco un obstáculo. Ahí lo podemos observar. Le coloco el obstáculo aquí y un obstáculo acá. Como se pueden dar cuenta, es un código bastante sencillo y él toma sus propias decisiones. Él está decidiendo para dónde debe ir.